entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos. Te pedimos concentración. Sabemos de que hay mucha más riqueza estar aquí, Señor, que en otro lado, porque estamos en tu presencia, estamos en comunidad, estamos adorando y exaltando tu nombre, y también nos acercamos a tu consejo a través de la palabra. Hoy día te pido, Señor, que tú puedas abrir nuestros ojos. Quita las vendas de nuestros ojos para que tal Juan vio puerta abierta en el cielo, nosotros podamos ver eso mismo, Señor, y entender cuál es el misterio que hay en tu trono, Señor, para que podamos también traer el cielo a la tierra, Señor. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Y que todo lo que venga de tu trono a impartirse a este lugar, a esta tierra, a esta ciudad, a esta iglesia, sea solamente para verte a ti, glorificarte a ti y exaltarte a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Tuya es la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le voy a invitar que pueda abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 5. A mí me pasa igual que la Abby. No sé qué va a salir acá, si una predicación expositiva, una enseñanza, pero sí sé que algo el Señor nos quiere hablar y ya nos está hablando. Y ahora vamos a hablar de arpas y copas, que es un misterio, que es un misterio que vemos ahí en Apocalipsis, donde vemos que hay una realidad en el cielo, pero que el corazón de Dios es que esa realidad que ahora mismo está en el cielo pueda venir aquí a la tierra. ¿De qué forma? Y aquí Apocalipsis 5 vamos a tomar el versículo 6. Dice: entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha, el que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Cuando nos acercamos aquí al capítulo 5 de Apocalipsis y un poquito antes del capítulo 4, vemos cómo Juan ve esta puerta abierta en el cielo y dice que pudo acceder a la adoración que hay en el cielo, al trono mismo de Dios. Pero Juan no fue la única persona que pudo acceder a ver este trono. Isaías también pudo ver al Señor sentado en su trono. Ezequiel también vio al Señor sentado en su trono. Esteban, cuando estaba en sus últimos momentos, dice: veo los cielos abiertos y al Señor en el trono. ¿Por qué? Porque actualmente Dios no habita bajo nuestra temporalidad. Dios habita en el eterno presente. Nosotros tenemos noción del pasado, del presente, algunas nociones quizás del futuro, pero Dios no se mueve en esa dimensión temporal. Dios habita y su trono está en el eterno presente. Por lo tanto, en este momento, en el cielo hay un trono donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo, y hay adoración continua todo el tiempo. Y esa es una realidad actual. Y es lo que Juan pudo ver: a Dios en el trono, al Cordero que es Cristo. Y vio ancianos que estaban con arpas y copas. ¿Qué significa esto de arpas y copas? Las arpas que cada uno tenía
representaban adoración, pero adoración musical. Porque escuche esto, adoración no es música, pero música sí es adoración. Le explico de nuevo. Adoración no se centra solamente en la música. Adoración es más que eso, ¿verdad? Porque cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, le dice a su familia: tranquilo, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Pero en ese monte lo que menos hubo fue música, pero hubo adoración, porque hubo un corazón obediente y hubo un corazón con fe, depositando su confianza en el Señor, que Él iba a proveer lo necesario para ese momento. Por lo tanto, la adoración no es solamente música, pero cuando tenemos música, sí es una expresión de adoración. Y lo que estaba en el cielo, a través de lo que vio Juan en el cielo, a través del arpa, esto representa la adoración musical que nosotros conocemos. Pero también vio a estos ancianos que tenían copas, y ahí dice que tienen incienso, lo cual representa la oración de los santos. Es decir, en el trono de Dios habían dos elementos claves. Por un lado estaba el arpa, que es la adoración, y por otro lado estaban las copas, que era la oración. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos adoración más oración o intercesión, tenemos una armonía perfecta. La armonía perfecta es adoración y es oración. Pero el corazón de Dios es que esa realidad que actualmente está en el cielo, esa realidad de los ancianos orando, adorando incesantemente, continuamente, el deseo es que esa realidad venga a la tierra en este momento. Y es por eso que Isaías, en el capítulo 6, cuando dice: en el tiempo que murió el rey Uzías, vi al Señor en su trono y el borde de su manto llenaba todo el templo. ¿Qué significa que el borde del manto del Señor llenaba todo el templo? Isaías ve al Señor en su trono, pero ve que desde el trono del Señor en el cielo baja un manto que llena el templo. Es decir, el corazón del Señor siempre ha sido que la realidad del cielo, la realidad que está actualmente en el trono, a través de adoración, a través de oración, a través de humillación, venga aquí a nosotros. Ese es el deseo del corazón del Señor. Por lo tanto, nuestro llamado, iglesia, nuestro llamado es a restaurar la realidad del cielo aquí en la tierra. Nuestro llamado es que esta adoración y esta oración incesante en el cielo que está ocurriendo actualmente pueda venir a la tierra en este momento. ¿Y cómo lo vamos a hacer, iglesia? A través de estos elementos que vio Juan, a través de la adoración musical y a través de la oración, a través de la intercesión. Y mi esposa adelante lo comentaba, y quiero inyectarlo con esto para que usted después lo pueda investigar y estudiar en profundidad. Todos los avivamientos que ocurrieron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todos tienen que ver donde se restaura primero la adoración y la oración del pueblo. Todos. Analice, habían reyes malos y a veces eran más malos que buenos, pero cada vez que Dios manifestaba avivamiento, tenía que ver con que en el pueblo se restauraba la adoración y la oración. Hace semanas atrás, cuando fue nuestro congreso, estábamos con el pastor Maxi. Estábamos compartiendo una mesa y él decía algo muy interesante. Decía: el avivamiento está. Y el avivamiento siempre ha estado. Solo que nuestra responsabilidad como iglesia es bajar ese avivamiento. Es decir, el avivamiento está ocurriendo en este momento en el trono de Dios, a través de ángeles, de los seres vivientes. Hay una categoría que usted puede profundizar mucho más. Pero ese avivamiento, cuando hay avivamiento aquí en la tierra, es cuando bajamos esa realidad del cielo aquí a la tierra. E incluso los avivamientos, la pastora Carola aquí fue parte de un avivamiento que ocurrió en Frutillar. ¿Y cómo comenzó ese avivamiento?
con jóvenes que buscaban al Señor en oración. Al principio era más temprano, ¿cierto? O sea, más tarde, perdón. Después comenzó a ser más temprano. Y yo viví eso cuando era niño, como a las 5 de la mañana se reunían personas a orar y solamente a orar. Y en ese momento también fluía adoración. Y el Señor trajo la realidad del cielo a Frutillar. Pero ¿por qué el corazón de Dios es que lo que está en el trono de Dios venga a la tierra? Porque eso trae sanidad a nuestra tierra, trae sanidad a las naciones. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, iglesia, es restaurar esta oración que está en el cielo, esta adoración que está en el cielo incesantemente, y que lo hagamos realidad aquí en la tierra. Y estaba en un dilema cuando estaba preparando esto, porque no sé por qué todas mis prédicas tienen 3 puntos, pero esta tiene solo 2, ¿ya? Así que yo decía, Señor, ¿será tu voluntad o no? ¿Será que hay cielo de bronce que no pude acceder al 3er punto? Pero le anticipo que vamos a ver solamente 2 puntos. Y el primero tiene que ver con el arpa que nos conecta con el corazón de Dios. Ya decíamos que el arpa es símbolo de adoración. Mire, Apocalipsis 5:12, un poquito más adelante de lo que leímos, dice: ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Iglesia, cuando digo que nuestra responsabilidad es restaurar la realidad que está en el cielo, aquí en la tierra, a lo que apuntamos es que como iglesia debemos subir nuestro estándar de madurez. Debemos ser hijos, deben ser hijas cada vez más maduros. Porque ¿oramos en la iglesia? Sí. ¿Adoramos en la iglesia? Sí. Pero lo que el Señor nos está llevando a cambiar el enfoque de cómo venimos adorando a un nivel de madurez, para que esta realidad del cielo se haga en la tierra. Recién orábamos por esta ciudad, por esta localidad, en lo que decía el pastor Víctor. Corrió en todas las noticias los actos de violencia que hubo estos días. ¿Y usted cree que el corazón de Dios nos afecta con eso? Pero, iglesia, tenemos la herramienta, tenemos las condiciones para que venga la sanidad del cielo a esta localidad. Y es lo que vimos en Frutillar, ¿sí o no, pastora? En Frutillar habían 2 discotecas en ese tiempo. Y estos locos jóvenes, yo era un niño, solo para que se sepa que yo no soy un poco más joven, salían a orar a la discoteca y hasta la fecha las 2 discotecas cerraron. Pero no solamente eso, los niveles de delincuencia disminuyeron. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo en Frutillar habían 2 pandillas. Me acuerdo hasta los nombres, pero no lo voy a decir. Habían 2 pandillas. Y resulta que las 2 pandillas estaban en la iglesia. Por eso se acabó la delincuencia en la ciudad. Porque cuando buscamos al Señor de forma madura en oración y en adoración, la realidad del cielo viene a la tierra y la tierra es sanada por la presencia del Señor, y aún los índices de delincuencia bajan considerablemente. Un hermano nos compartía ayer unas estadísticas de Frutillar, y que ya al tiro confrontaron nuestro corazón de cómo los índices, solo le voy a dar uno, y usted puede buscar también estos índices para su ciudad, que es como, hay una base de datos de los índices como de delincuencia, y usted lo puede filtrar. CEPAL creo que se llama la página. Pero en Frutillar este último año, desde el 2020 a la fecha, aumentó la drogadicción en un 350%. Los actos de delincuencia en un 120%. La violencia contra los niños en un 150%. Y probablemente esa es una realidad no solamente de nuestra comuna. Y que lo digo con vergüenza, porque si eso está ocurriendo es porque como iglesia dejamos de hacer algo. Pero tengo fe, tengo esperanza
de que la iglesia, el Señor está avivando a su iglesia para una iglesia más madura, una iglesia que entiende que podemos aterrizar una realidad del cielo a la tierra y traer sanidad a nuestro entorno. Y lo vamos a hacer de una forma más dura, adorando. ¿Y qué es la adoración? La adoración no solamente es cantar. La adoración no solamente es algo musical. La adoración no está enfocado en nosotros. Y por eso digo que el Señor quiere una iglesia y un pueblo más maduro. La adoración está enfocada en quién es Él. La adoración es una respuesta a la grandeza de Dios. Por eso aquí los ángeles cantaban: digno es el Cordero que fue sacrificado. Y todo el tiempo y toda esta canción estaba centrada en el Cordero, en la dignidad del Cordero, en quién es Él, qué es lo que hizo, que Él es grande, que Él es glorioso, que Él es majestuoso. Por lo tanto, la adoración que Dios está esperando de sus hijos no es una adoración que está centrada en nosotros. Es una respuesta a la grandeza de Dios. Por eso el Señor quiere que maduremos. Ay, pastor, es que hoy día no tengo ganas de ir a adorar. No, hoy día me siento muy mal, mejor me voy a quedar en la casa. No, hoy día no sentí nada. Es que, hermano, la adoración no es para que usted sienta algo. La adoración es para que usted pueda verbalizar de forma concreta las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y dígame, no, si acaso Dios no ha hecho grandes cosas en su vida. Tenemos de sobra motivos para adorar al Señor. Cuando reconocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, entonces la adoración comienza a fluir de forma natural. Porque tenemos razones de sobra. ¿Acaso Dios no trajo provisión a su casa? ¿Acaso Dios no trajo salud a su vida? ¿Acaso Dios no puso alimento en su mesa? ¿Acaso Dios no lo trajo a una familia de fe que lo abrazó en el peor momento de su vida? Dígame, no, si no hay razones para exaltar el nombre del Señor. En Primera de Crónicas 16, 4 a 6, lo puede anotar, no lo vamos a leer. Pero vemos cómo David, y hemos hablado harto de David en la intercesión que hemos hecho, hemos leído muchos salmos de él. Pero ahí en Primera de Crónicas 16, 4, 6, vemos cómo David fue intencional en restaurar la adoración corporativa en el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo Dios no está mirando a personas específicas. Dios no está mirando a individuos. Dios no está mirando a famosos, a cantantes elocuentes, a predicadores elocuentes. Dios está mirando un pueblo. Y es por eso que es necesario que volvamos a esa adoración corporativa. Y David entendió y la Coté delante hablaba y predicaba cómo a él se le reveló este diseño de casa de oración. Pero lo primero que él hizo fue restaurar la adoración corporativa, porque lo que el Señor está demandando de su iglesia no es un ministerio de alabanza que adore, no son músicos que adore, sino una iglesia que adore. Y es por eso que en la guía profética para este año el Señor decía: lo que a veces pensábamos que era para unos pocos en cuanto a la adoración, en cuanto a la intercesión, el Señor este tiempo está demandando que esto vuelva para la iglesia. Una iglesia que adora, una iglesia que intercede. Ya no más el grupo de intercesión, y con eso no digo que vamos a sacar todos los grupos de intercesión, no. Pero a veces como iglesia nos desentendíamos. No, sí, que los intercesores hagan ahí su pega. El Señor no me llamó a eso. No, que los adoradores ahí se preparen. El Señor, a mí sí que no me llamó a eso. Pero el Señor está esperando en este tiempo una iglesia madura, que la adoración corporativa se restaure en nuestras casas. ¿Por qué? ¿Por qué la adoración es importante? Porque la adoración transforma atmósferas terrenales. La adoración musical, como la conocemos, transforma atmósferas terrenales. Y lo vemos en la Biblia, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, Josafat estaba desanimado. Tenía una guerra por delante. Esto está en el capítulo 20, versículo 18. Segunda de Crónicas 20, 18. Y
Josafat estaba desanimado porque veía esta guerra como casi imposible. Pero ¿saben qué hizo Josafat? Juntó a todo el pueblo. Y es interesante porque no llamó a los levitas, o sea, los llamó también, pero no los llamó primero. Josafat, a quien primero llamó fue al pueblo. Y después los levitas cumplieron su parte, pero Josafat llamó a todo el pueblo que había entrado en un proceso de ansiedad, que había entrado en un proceso de miedo, de pánico, y los llamó para que se rindieran en adoración. Y cuando el pueblo completo se rindió en adoración, las expectativas del pueblo cambiaron y fueron a la guerra, y Dios trajo la victoria, porque la adoración cambia atmósferas terrenales. Dígame, ¿no? Si a veces cuando uno está desanimado, basta con adorar. A veces ni siquiera decir algo, no sé, uno pone una musiquita y algo pasa en el ambiente. Era lo que Saúl le pedía constantemente a David, que toque arpa, porque su atmósfera en ese momento cambiaba. Y es por eso que vemos también otros ejemplos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban prisioneros? Y dice la palabra que ellos comenzaron a cantar himnos, comenzaron a adorar. Y aun cuando nosotros adoramos, aún la naturaleza se somete a la adoración que está enfocada en el Señor. Y en ese momento vino un terremoto. Usted ya sabe la historia. Pablo y Silas fueron libres. El soldado se quería matar. Le dijeron no, si aquí estamos. Fueron a su casa, toda la casa se convirtió. Acto 3 doritos después, todos bautizados. Porque la adoración cambia atmósferas terrenales. Y ese es el diseño de Dios. Entonces, después vemos Eliseo, Segunda de Reyes 3:15. Eliseo pidió a un adorador para desatar una atmósfera profética. Es decir, que en el trono de Dios, cuando los ancianos están con el arpa, están adorando, están reafirmando que Él es el Cordero, que Él es el vencedor, que Él es el Rey justo. Pero esa realidad también tenemos que desatarla en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer aquí? Adorando, no centrado en nosotros, no centrado en mis emociones, no centrado en lo que siento, sino declarando la verdad de Dios, cantando que Él es digno, que Él es justo, que Él es santo, que Él gobierna sobre las naciones de la tierra. Y en ese momento la atmósfera va a cambiar, algo va a suceder en el ambiente, porque estamos declarando la grandeza de Dios, y el cielo viene un poco más a la tierra. Y lo que vio Isaías, el borde del manto de Cristo llenando el templo, cuando nos centramos en adoración, entonces esa realidad la comenzamos a hacer efectiva en la tierra. Cuando adoramos cambiamos la atmósfera terrenal, porque la realidad del cielo se hace concreta aquí en la tierra. Salmos 29:2 dice: honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. ¿Qué nos dice este salmo? Que debemos verbalizar, que debemos cantar quién es Dios, que Él es santo, Él es admirable, nuestro refugio, Él es fiel. Pero aquí vamos a necesitar trabajo. Esto no es de forma automática. Vamos a necesitar esfuerzo. En Segunda de Crónicas 25 vemos cómo el rey David tuvo que invertir tiempo, recursos, energía para restaurar la adoración del pueblo. Es decir, no podemos quedarnos solo en el deseo, no podemos quedarnos solo en la intención de traer el cielo a la tierra a través de la adoración, sino que debemos esforzarnos, debemos invertir tiempo, debemos invertir recursos para restaurar la adoración del pueblo. Y esto nos enseña que restaurar la adoración no es un proceso automático,
sino que requiere de corazones con intencionalidad. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a restaurar la adoración aquí en la tierra? Parece que la pastora nomás. ¿Usted está dispuesto? Eso con el arpa. Segundo y último punto. Las copas que tenían los ancianos, que era oración e intercesión de los santos. Dice Apocalipsis 8:3, entonces vi otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Quiero decirle, iglesia, que cada oración, cada palabra de intercesión que sale de nuestros labios tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno. Por más sencilla, por más simple que parezca esta oración está subiendo al trono de Dios. En Primera de Reyes 18:36 vemos cómo Elías oró fervientemente y esta oración trajo respuesta porque vino fuego del cielo, pero vino restauración al pueblo de Israel. Y cuando decimos de que Dios está esperando una iglesia madura para traer este modelo, esta armonía entre adoración y oración, estamos hablando que también debemos subir el estándar de nuestra oración. Por mucho tiempo creíamos que los cultos de oración era llegar con nuestro petitorio delante del Señor y algún hermano tiene alguna petición. Y no digo que eso esté mal, y no digo que no haya espacio para eso, pero lo que Dios está demandando de su pueblo ya no es una oración centrada en nosotros, en nuestras necesidades, sino es una oración centrada en lo que está en el corazón de Dios. Porque la oración, la intercesión es una estrategia de Dios para incluirnos dentro de su plan y que podamos gobernar con Él ahora aquí en la tierra. Lo que decía delante la Coté, ¿usted cree que Dios necesita nuestras oraciones? Él no necesita nada de nosotros. Él es suficiente por sí mismo. Nosotros necesitamos orar, pero no para llegar con nuestro petitorio. Señor, necesito esto. Señor, mi casa de color azul, por favor. Señor, mis zapatillas Nike, que sean el último modelo. No, iglesia, debemos madurar. Y con eso no estoy diciendo que no vamos a pedir por nuestras necesidades, porque sí, el Señor lo dice en su palabra. Pero lo que el Señor está demandando este tiempo es que nos involucremos con el corazón de Dios y que oremos lo que está en el corazón de Dios, no en nuestros deseos. Cuando Jesús enseña acerca de la oración en Mateo 6, usted ahí se puede dar cuenta de todo el contexto. Y en un momento le dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el contexto de ese versículo antes es acerca del ayuno y de la oración. Jesús enseñando primero cómo no tenemos que orar, cómo no tenemos que ayunar, y luego mostrándonos cómo tenemos que orar y cómo tenemos que ayunar. Porque cuando maduramos en nuestra oración, iglesia, y nos conectamos con el corazón de Dios, quiero decirle que nuestras necesidades ya fueron cubiertas por el Señor. La motivación principal de orar
no se basa en lo que yo quiero, no se basa en lo que yo necesito, no se basa en lo que yo deseo, sino que se basa en lo que Dios quiere hacer, es decir, alinearnos con su corazón. Cuando entendemos que nuestra intercesión debe estar basada en lo que Dios quiere hacer, entonces hemos madurado en nuestra oración, iglesia. Cuando oramos no se trata de nuestra propia protección o de nuestra propia seguridad o de nuestra propia necesidad, sino de lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere alinearnos, sintonizarnos con su corazón. Y usted en el capítulo 9 del libro de Daniel puede profundizar mucho más en esto. Daniel se encuentra leyendo al profeta Jeremías en ese momento, lo que estaba profetizado para el pueblo. Y cuando Daniel descubre lo que Dios había establecido, cuál era el plan de Dios para su pueblo basado en el libro de Jeremías, dice que y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Es decir, cuando nosotros nos involucramos con el plan de Dios, la respuesta es oración, es intercesión. Pero no intercedemos por mi necesidad, no intercedo por lo que quiero, no intercedo por lo que deseo, sino que oro para que mi corazón se alinee con la voluntad de Dios para la tierra. Y es por eso que Jesús oraba: venga a nosotros tu reino. Cuando enseña la oración, venga a nosotros tu reino, que lo que está en el corazón de Dios venga a nosotros, que se haga su voluntad y no la nuestra. Esa es la oración madura que Dios está esperando de su iglesia, que nos sentemos en la mesa de la Trinidad, no a pedirle cosas, no a decirle Señor necesito esto, sino que nos sentemos en oración en la mesa de la Trinidad a conocer cuál es el deseo del corazón de Dios, cuáles son sus afectos, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él aborrece, para que nuestro corazón se alinee y la realidad del cielo venga aquí a la tierra. El centro de la intercesión, el centro de la oración siempre va a ser el Señor y su palabra, no nosotros. No nosotros. Insisto, y con eso no estoy diciendo que no podemos pedir nada, pero lo primero es alinearnos con su corazón. Lo primero es alinearnos con su palabra. Y debemos ser insistentes en esto. Y debemos ser constantes en esto. Y que seamos persistentes o que seamos insistentes o persistentes no quiere decir de que vamos a orar siempre lo mismo, sino que nuestra confianza está puesta en el Señor, que Él traerá respuesta, que Él traerá respuesta. Entonces, en este momento, en el trono de Dios, según lo que vio Juan, hay adoración y hay oración incesante, continuamente, arpa y copa, continuamente. Y esa realidad es la que Dios quiere traer a la tierra, es la que Dios quiere manifestar ahora, como lo vio Isaías, que había un manto que llenaba el templo, la realidad del cielo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer, iglesia? Adorando y orando, adorando y orando, adorando, intercediendo, pero con un corazón maduro, no adorando según lo que sentimos, no pidiendo lo que queremos o necesitamos, sino adorando, afirmando quién es Él, lo que Él ha hecho, las maravillas que Él ha hecho, las maravillas que Él hará, intercediendo para que nuestro corazón se pueda alinear con el corazón de Dios y nos alineemos con su plan.
Porque Dios quiere derramar de lo que hay en su trono en la tierra, iglesia. Juan vio muchas cosas. Algún día vamos a conversar con Juan y le vamos a preguntar cómo lo hiciste para entender todo eso. Y me gusta Apocalipsis 22, cuando él dice que vio un río que venía del trono de Dios. Y ese río inundaba todas las naciones de la tierra. Y al lado de estos ríos, árboles. Y las hojas de esos árboles traían sanidad a las naciones. Iglesia, ese es el deseo del trono de Dios. Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios. Traer sanidad a las naciones de la tierra por medio de lo que fluye de su trono. Hoy día ese río no va a correr completamente, porque tiene que pasar algunos eventos, algunos sucesos para que eso ocurra. Pero sí podemos tener arroyos de ese río. Sí podemos tener atisbos de ese río. Porque el corazón de Dios es traer sanidad a la tierra, habitar en medio de nosotros. ¿Y cómo vamos a desatar esto? A través de adoración y oración incesantemente. Cada avivamiento en la historia comienza con un pueblo que busca a Dios en oración y en adoración. ¿Usted quiere ver un avivamiento en Puerto Montt? ¿Usted quiere ver un avivamiento en Alerce? No proyecte eventos, proyecte tiempos de oración y adoración de forma corporativa, con madurez, no centrado en nosotros, sino centrado en quién es Él. Una iglesia que fluye en adoración e intercesión es una iglesia que experimentará el poder de Dios aquí en la tierra. Algún día ese reino se manifestará aquí concretamente en la tierra y traerá sanidad. Pero hoy día podemos disfrutar parte de eso, no al 100%, pero sí podemos disfrutar el reino aquí en la tierra, porque es el deseo y la intención del corazón de Dios. Cuando adoramos, expresamos la verdad de Dios, quién es Dios. Y cuando intercedemos lo que Él prometió que hará. La intercesión expresa, o cuando intercedemos expresamos y declaramos lo que Dios hará. Por eso estas cosas tienen que estar unidas. Le explico de nuevo: cuando adoramos, declaramos quién es Dios. Pero cuando intercedemos, declaramos lo que Él hará en la tierra. Por eso Juan tuvo que ver arpas y copas. Esto va de la mano. ¿Quién es Él y lo que Él hará? Iglesia, el Señor quiere derramar de la realidad del trono a este lugar, a su casa, a su familia, a su trabajo, a esta ciudad, a este país. Creo que Dios va a derramar de la realidad del cielo a este lugar. Y anhelamos que el cielo venga a este lugar. ¿Y cómo lo vamos a traer? ¿Cómo lo vamos a desatar? Con adoración y con oración. Adoración e intercesión. Pero para esto debemos ser intencionales. Para esto debemos ser responsables. No espere que su hermano haga algo. No espere que el pastor convoque algo. La responsabilidad es de los hijos. Porque Él no está buscando individuos, no está buscando personas independientes. Está buscando un pueblo que adore y un pueblo que interceda. Iglesia, ¿quiere pagar el precio? ¿Quiere pagar el precio? Cierre sus ojos.
comience a conectarse con el Señor. Señor, abre nuestros ojos. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos ver esa puerta abierta en el cielo.